En Inglaterra vive una determinada especie de mariposas llamada medidor de abedul. Como su nombre indica, viven en los claros troncos de los abedules. Si retrocedemos al siglo XVIII, veremos que la gran mayoría de los medidores de abedules era de un color gris claro. ¿Por qué, Sofía? Porque así los pájaros no las veían fácilmente. Pero de vez en cuando nacían algunos ejemplares oscuros, debido a mutaciones completamente accidentales. ¿Cómo crees que se defendieron estas variaciones oscuras? Serían más fáciles de ver y por consiguiente también fáciles de atrapar por pájaros hambrientos. Porque en ese ambiente, es decir, en los claros troncos de abedul, el color oscuro era una cualidad desfavorable. Por lo tanto, eran siempre las mariposas blancas las que aumentaban. Pero de pronto sucedió algo en el ambiente. Debido a la industrialización, en algunos lugares los troncos blancos se volvieron completamente oscuros por el hollín. ¿Qué crees que sucedió entonces? Supongo que ahora eran las mariposas oscuras las que se defendían mejor. Sí, y no tardaron mucho en aumentar en cantidad. Entre 1848 y 1948, el porcentaje de medidores negros de abedules aumentó del 1 al 99% en algunos sitios. El ambiente había sido modificado, y ya no era ninguna ventaja ser claro en la lucha por la existencia, más bien lo contrario. Los perdedores blancos eran eliminados con la ayuda de los pájaros, nada más aparecer en los árboles. No obstante, volvió a suceder un importante cambio, una reducción en la utilización de carbón y un mejor equipo de limpieza en las fábricas ha dado como resultado un medio ambiente mucho más limpio en los últimos años. ¿De modo que los troncos se están volviendo blancos? Por eso las mariposas están a punto de volver a su color blanco. Eso es lo que se llama adaptación. Estamos ante una ley de la naturaleza. Entiendo. Pero hay más ejemplos sobre cómo las personas intervienen en el medio ambiente. ¿En qué estás pensando? Se ha intentado combatir las alimañas con distintas materias venenosas. En un principio puede dar buenos resultados, pero cuando se pulveriza un campo o un huerto con venenos contra los insectos, se causa una pequeña catástrofe para aquellas alimañas que uno no desea combatir. Una serie de mutaciones puede dar lugar a que aparezca un grupo de alimañas que sea más resistente al veneno empleado. Ahora, esos ganadores tienen el campo libre, y de esa manera las alimañas se vuelven cada vez más difíciles de combatir, precisamente por los intentos humanos de exterminarlas. Son, como ya sabes, las variantes más resistentes las que sobreviven. ¡Qué horror! Al menos da que pensar. También en nuestro propio cuerpo intentamos combatir parásitos dañinos. Estoy pensando en las bacterias. Utilizamos penicilina u otros antibióticos. Y una cura de penicilina es precisamente una catástrofe ecológica para los pequeños diablos. Pero conforme íbamos derrochando penicilina, también nos hacíamos resistentes a ciertas bacterias. De esa forma, hemos ido creando bacterias que son mucho más difíciles de combatir que antes. Nos vemos obligados a utilizar antibióticos cada vez más fuertes, pero al final nos saldrán las bacterias por la boca, ¿no? Quizá tengamos que empezar a pegarles tiros. Eso quizás sea un poco exagerado, pero está claro que la medicina moderna ha creado un serio dilema. No se trata solo de que algunas bacterias se hayan vuelto más agresivas. Antes había muchos niños que no llegaban a adultos porque sucumbían ante diferentes enfermedades. E incluso se puede decir que solo sobrevivían unos pocos.
Ahora bien, la medicina moderna ha dejado esta selección natural de alguna manera fuera de juego, lo que ayuda a un individuo a superar una mala racha de salud. Puede a la larga llegar a debilitar las resistencias de la humanidad contra diversas enfermedades. Si no consideramos en absoluto lo que llamamos higiene de la herencia, eso puede conducir a una degeneración en la humanidad. Con esto se quiere decir que la debilitan las condiciones genéticas para evitar enfermedades graves. Son perspectivas bastante siniestras. Sí, pero un verdadero filósofo no puede dejar de señalar lo siniestro si cree que es verdad. Intentemos resumir de nuevo. Adelante. Puedes decir que la vida es como una gran lotería en la que solamente los décimos ganadores son visibles. ¿Qué quieres decir con eso? Los que han perdido la lucha por la existencia han desaparecido. Detrás de cada especie de plantas y animales de la Tierra hay millones de años de selección de décimos ganadores. Y los décimos perdedores solo aparecen una vez, lo cual quiere decir que no existen hoy en día ninguna especie de plantas o animales que no puedan llamarse décimos ganadores en la gran lotería de la vida. Porque solo se conserva lo mejor. Así puedes expresarlo si quieres. Ahora, ¿me puedes alcanzar aquella lámina que trajo ese vigilante de las fieras? Sofía le dio la lámina. Por un lado estaba dibujada el arca de Noé, por el otro lado se había dibujado un árbol genealógico para todas las especies animales. Este era el lado que Alberto le quería enseñar. La lámina muestra el reparto de las distintas especies de plantas y animales. ¿Ves cómo cada una de las distintas especies pertenece a grupos, clases y series? Sí. Junto con los monos, los hombres pertenecemos a los llamados primates. Los primates son mamíferos, y todos los mamíferos pertenecen a los vertebrados, que a su vez pertenecen a los animales pluricelulares. Casi recuerda a Aristóteles. Es verdad, pero esta lámina no solo nos dice algo de la división de las diferentes especies hoy, sino que también dice algo de la historia de la evolución de la vida. ¿Ves, por ejemplo, que los pájaros se separaron una vez de los reptiles y que los reptiles se separaron por su parte de los anfibios y que los anfibios lo hicieron de los peces? Sí, queda claro. Cada vez que una de las láminas se divide en dos, han surgido mutaciones que han conducido a nuevas especies. Así surgieron también con los años las diferentes clases y series de animales. Esta lámina está muy simplificada. En realidad, hoy viven en el mundo más de 1 millón de especies animales. Y ese millón solo es una fracción de todas las especies animales que han vivido en la Tierra. ¿Ves, por ejemplo, que un grupo de animales llamados trilobites está totalmente extinto? Y más abajo están los animales unicelulares, algunos de los cuales tal vez no hayan cambiado en un par de millones de años. ¿Ves que va una línea de esos organismos unicelulares al reino vegetal? Pues las plantas probablemente descienden de la misma célula primigenia que todos los animales. Lo comprendo, pero hay algo que me gustaría saber. Dime, ¿de dónde vino esa célula primigenia? ¿Tenía Darwin alguna respuesta a esa pregunta? Te he dicho ya que Darwin era un hombre muy prudente. No obstante, sobre este punto que mencionas, se aventuró a adivinar. Escribió: si pudiéramos imaginarnos una pequeña charca cálida en la que se encontraran toda clase de sales, en la que hubieran amoníaco, fósforo, luz,
calor, electricidad, etc., y que se formase químicamente un compuesto proteico en esa charca, dispuesto a someterse a cambios aún más complicados, sí que Darwin filosofa sobre cómo la primera célula podría haber surgido en una materia inorgánica y vuelve a dar en el clavo. La ciencia de hoy se imagina precisamente que la primera y primitiva forma de vida surgió en esa charquita cálida que describió Darwin. Cuenta. Bastará con un esbozo superficial, y recuerda que estamos a punto ya de despedirnos de Darwin. Vamos a dar el salto hasta lo más nuevo en la investigación sobre el origen de la vida en la Tierra. Estoy a punto de ponerme nerviosa. Nadie conoce la respuesta de cómo ha surgido la vida, ¿no? Quizá no, pero se han ido colocando cada vez más piezas en este rompecabezas sobre cómo pudo haber comenzado la vida. Sigue. Afirmaremos en primer lugar que toda clase de vida en la Tierra, plantas y animales, está construida alrededor de exactamente las mismas sustancias. La definición más sencilla de vida es que vida es una sustancia que en una disolución nutritiva tiene la capacidad de dividirse en dos partes idénticas. Este proceso es dirigido por una sustancia que llamamos ADN. Con el ADN se indican los cromosomas o materiales genéticos que se encuentran en todas las células vivas. También hablamos de la molécula ADN porque el ADN es en realidad una complicada molécula o una macromolécula. La cuestión es cómo se produjo la primera molécula de ADN. ¿Sí? La Tierra se formó cuando surgió el sistema solar hace 4.600 millones de años. Al principio era una masa incandescente, pero poco a poco la corteza terrestre se fue enfriando. La ciencia moderna opina que la vida se produjo hace 3.000 y 4.000 millones de años. Suena completamente improbable. Eso no lo puedes decir hasta no haber oído el resto. En primer lugar, tienes que darte cuenta de que el planeta tenía un aspecto muy distinto al que tiene hoy. Como no había vida, tampoco había oxígeno en la atmósfera. El oxígeno libre no se forma hasta la fotosíntesis de las plantas. El hecho de que no hubiera oxígeno es muy importante. Es indispensable que los ladrillos de la vida, que a su vez pueden formar el ADN, hubieran podido surgir en una atmósfera que contuviera oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un elemento muy reactivo. Mucho antes de haberse podido formar moléculas tan complicadas como la de ADN, los ladrillos de la molécula de ADN se habrían oxidado. Vale. Por eso sabemos también con seguridad que no surge nueva vida hoy en día, ni siquiera una bacteria o virus. Esto quiere decir que toda la vida en la Tierra tiene que tener la misma edad. Un elefante tiene el mismo cuadro genealógico tan largo como la de una bacteria simple. Podrías decir que un elefante o una persona en realidad son una continua colonia de animales unicelulares, porque en cada una célula del cuerpo tenemos exactamente el mismo material genético. Toda la receta sobre quiénes somos se encuentra, por lo tanto, escondida en una célula minúscula del cuerpo. Es curioso. Uno de los grandes enigmas de la vida es que las células de un animal pluricelular sean capaces de especializar su función. Porque todas las células distintas, propiedades genéticas, no están activas en todas las células. Algunas de esas propiedades o genes están apagadas y otras encendidas.
Una célula del hígado produce unas proteínas diferentes a las que produce una neurona o una célula de la piel. Pero tanto en la célula del hígado como en la neurona y en la célula de la piel existe la misma molécula ADN, que contiene, como ya indicamos, toda la receta del organismo del que estamos hablando. Sigue. Cuando no había oxígeno en la atmósfera, tampoco había ninguna capa protectora de ozono alrededor del planeta. Es decir, que no había nada que obstaculizara las radiaciones del universo. Esto es muy importante, porque precisamente esta radiación jugaría un papel relevante en la formación de propia energía que hizo que la distinta sustancia química de la Tierra comenzara a unirse en complicadas macromoléculas. Vale, puntualizó, para que esas moléculas complicadas de las que está compuesta toda la clase de vida pudieran formarse, tuvieron que haberse cumplido al menos dos condiciones. No pudo existir oxígeno en la atmósfera y tuvo que haber existido la posibilidad de radiación del universo. Entiendo. En la pequeña charca cálida o caldo primigenio, la suelen llamar los científicos hoy en día, se formó una ocasión una macromolécula enormemente complicada, la cual tenía la extraña cualidad de poder dividirse en dos partes idénticas, y con ello se pone en marcha esa larga evolución. Si simplificamos un poco, vemos que ya estamos hablando del primer material genético, el primer ADN o la primer célula viva. Esta se dividió y se volvió a dividir, pero desde el principio ocurrieron constantes mutaciones. Después de un tiempo inmensamente largo, ocurrió que estos organismos unicelulares se unieron para formar organismos pluricelulares más complicados. Así se puso también en marcha la fotosíntesis de las plantas y se formó una atmósfera que contenía oxígeno. Esta atmósfera tuvo una doble importancia. En primer lugar, debido a ella, se pudieron desarrollar los animales que respiraban con pulmones. La atmósfera defendió, además, la vida contra las radiaciones dañinas del universo, porque precisamente esa radiación, que quizá fuera una importante chispa para la formación de la primera célula, también es muy dañina para toda clase de vida. Pero supongo que la atmósfera no se formó de un día para otro, ¿no? La vida se produjo primero en ese pequeño mar que hemos llamado caldo primigenio. Allí se podía vivir protegido contra la peligrosa radiación. Mucho más tarde, y después de que la vida del mar hubiese formado una atmósfera, subieron a tierra firme los primeros anfibios. Y de todo lo demás ya hemos hablado. Estamos sentados en una cabaña del bosque, mirando hacia atrás a un proceso que ha durado unos 3 o 4 mil millones de años. Precisamente, en nosotros el largo proceso ha llegado a tomar la conciencia de sí mismo. Pero, ¿tú crees que a pesar de todo, esto ha sucedido por pura casualidad? No, yo no he dicho eso. La lámina muestra que la evolución puede tener una dirección. En el curso de millones de años se han ido formando animales con un sistema nervioso cada vez más complicado y poco a poco con un cerebro cada vez más grande. Personalmente, no creo que esto sea casual. ¿Tú qué crees? El ojo humano no puede haber sido creado por pura casualidad. ¿No crees que significa algo el que podamos ver el mundo que nos rodea? Lo del desarrollo del ojo también asombró a Darwin. No le encajaba muy bien que una cosa tan maravillosa como un ojo pudiera surgir solamente por la selección natural. Sofía se quedó mirando a Alberto. Pensó en lo extraño que era que viviera justo en este momento, que viviera solamente esta vez,
y que jamás volviera a la vida. De pronto exclamó: ¿qué significa la eterna creación si todo lo creado ha de desaparecer para siempre? Alberto la miró severamente. No deberías hablar así, hija mía. Son palabras del diablo. ¿Del diablo? ¿O de Mefisto? ¿Del Fausto de Goethe? Justo en el instante antes de morir, Fausto mira hacia atrás en su larga vida y exclama triunfante: detente, eres tan hermosa. La huella de mi vida no puede quedar envuelta en la nada. Basta el presentimiento de aquella felicidad sublime para hacerme gozar a mi hora inefable. ¡Qué palabras tan bonitas! Pero luego le toca el diablo. En cuanto Fausto expira, Mefisto exclama: acabó. Estúpida palabra. ¿Por qué acabó? ¿No equivale esto a decir que todo quedó reducido a la nada? ¿Qué significa la eterna creación si todo lo creado ha de desaparecer para siempre? El mundo, al dejar de existir, será como si no hubiese existido nunca. Y, sin embargo, lo vemos agitarse incesante como si realmente fuese algo. En verdad, prefiero aún mi eterno vacío. ¡Qué pesimista! Me ha gustado más la primera cita. Aunque su vida acababa, Fausto veía un significado en las huellas que dejaba tras sí. ¿No es también una consecuencia de la teoría de la evolución de Darwin que formamos parte de algo grande? ¿Y que cada minúscula forma de vida tiene importancia para el gran contexto? Nosotros somos el planeta vivo, Sofía. Somos el gran barco que navega alrededor del sol ardiente en el universo. Pero cada uno de nosotros también es un barco que navega por la vida cargando de genes. Si logramos llevar esta carga al próximo puerto, entonces no habremos vivido en vano. Björnstjerne Björnson expresó la misma idea en el poema Salmo 2. Honremos la primavera eterna de la vida, que todo lo creó. Hasta lo minúsculo tiene su creación merecida. Solo la forma perdió. De estirpes nacen estirpes que alcanzan mayor perfección. De especies nacen especies, millones de años de resurrección. Alégrate tú que tuviste la suerte de participar como flor en su primer abril y, en honor a lo eterno, el día disfrutar como ser humano y de poner tu grano en la tarea de la eternidad. Pequeño y débil inhalarás un único soplo del día que no acaba jamás. ¡Qué bonito! Bueno, entonces no decimos nada más por hoy. Yo digo simplemente, final del capítulo. Pero entonces tienes que dejar esa ironía tuya. Final del capítulo, he dicho. Debes obedecer mis palabras.